Miedos profundos, donde el horror tiene su propia voz. Todo comenzó un martes por la mañana, como cualquier otro día. Abrí los ojos con el sonido del despertador. Me levanté, preparé café y salí al patio a tomar un poco de sol mientras revisaba mi teléfono. Mi hermana Ana y yo vivimos juntas en una pequeña casa, en un barrio tranquilo de la ciudad. Ella trabajaba como mesera en un café del centro, y aunque a veces salía con amigos después del trabajo, siempre me avisaba si se iba a quedar fuera. Un mensaje de texto, una llamada, algo. Pero esa noche no hubo nada. Nada de nada. Al principio no me preocupé demasiado. Pensé que tal vez se había quedado dormida en casa de alguna amiga y que su teléfono se había quedado sin batería. Eso me pasaba a mí todo el tiempo. Pero cuando pasaron las horas y no había noticias de ella, empecé a sentir un nudo en el estómago. Algo no me gustaba. Llamé a sus amigos uno por uno. Nadie la había visto. Llamé al café donde trabajaba, pero me dijeron que había salido la noche anterior a su hora normal. Incluso llamé a la policía, pero me dijeron que tenía que esperar 24 horas para reportarla como desaparecida. 24 horas. ¿Qué iba a hacer mientras tanto? Decidí salir a buscarla. Recorrí las calles del barrio, preguntando a los vecinos si la habían visto. Todos me decían que no. Hasta que llegué a la casa de doña Marta, la vecina de la esquina. Ella me dijo que la había visto la noche anterior. Me dijo que mientras regaba las plantas de su jardín, la vio caminando por la calle, como a las 11. Parecía que iba para su casa. Además, frunciendo el ceño, me dijo que no iba sola, que a su lado iba un hombre alto con una chaqueta oscura. Esa información me dejó helada. Ana no tenía novio, y no era el tipo de persona que saliera con desconocidos, al menos no sin decirme antes. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué no me había avisado? Seguí buscándola, ahora más preocupada que antes. Recorrí las calles del barrio, mirando cada esquina, cada callejón, tratando de encontrar alguna pista, algo que me pudiera llevar a ella. Fue entonces cuando mi mirada se posó en la casa vieja. Era una casa abandonada desde hacía mucho tiempo, de 2 pisos, con las ventanas siempre cerradas y un jardín descuidado. Pero esa mañana noté algo que antes no había visto. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Me acerqué con cuidado sintiendo cómo el corazón me latía con fuerza. Al llegar a la puerta, escuché un ruido que venía del interior. Sonaba muy bajito, y por más que trataba no podía saber qué era ese sonido. Llamé varias veces, pero no hubo respuesta. Finalmente decidí entrar. El interior de la casa era oscuro y polvoriento. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, y todo se veía realmente abandonado. Avancé lentamente, escuchando cada crujido del piso bajo mis pies. El ruido que había escuchado antes se hizo más fuerte. Sonaba al otro lado de la puerta que tenía enfrente de mí. La empujé con cuidado para no hacer mucho ruido, y era la puerta del sótano. Delante había una escalera de madera que descendía hacia la oscuridad. Tragué hondo y me armé de valor. Encendí la linterna de mi teléfono y sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí, empecé a bajar por las gradas. Al llegar al sótano, vi en el centro de la habitación que había una silla, y en ella, atada con cuerdas, estaba Ana. Tenía los ojos vendados y la boca tapada, pero estaba viva. Al escucharme comenzó a forcejear, emitiendo sonidos ahogados. Alumbré con el teléfono alrededor de la silla y en el suelo, dibujado con lo que parecía ser sal, había un círculo grande con varias líneas. En las esquinas del sótano había velas negras que estaban colocadas en pequeños candelabros.
Algunas todavía estaban encendidas, pero a punto de apagarse y con muy poca luz. En una mesa pequeña había un libro abierto, con páginas llenas de símbolos y dibujos que parecían antiguos. Al lado del libro había un cuchillo con la hoja manchada de algo oscuro. Grité el nombre de mi hermana mientras corría hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre que salía de entre las sombras, con una chaqueta oscura y una expresión de odio. Traté de correr, pero en el momento en el que iba a dar la vuelta para salir de ahí, sentí un golpe en la cabeza y todo se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, estaba tirada en el suelo del sótano, con un dolor punzante en la cabeza. El teléfono, que aún tenía la luz encendida, estaba tirado a mi lado. Me levanté con dificultad, sintiendo cómo todo el mundo giraba a mi alrededor. Ana seguía atada a la silla, pero el hombre ya no estaba. Le quité la venda de los ojos y la cuerda que le tapaba la boca a mi hermana, mientras le decía que todo iba a estar bien. Le ayudé a levantarse y salimos de ese horrible sótano. Con mucho miedo, dimos una mirada rápida por la casa y como no vimos al hombre por ningún lado, salimos corriendo. Cuando logramos pasar la puerta principal, vimos a un par de vecinos frente a la casa. Corrimos hacia ellos por miedo de que aquel hombre apareciera de nuevo. Nos ayudaron a tranquilizarnos y nos alejamos de ahí. Horas más tarde, nos enteramos que la policía llegó al lugar, pero cuando entraron no encontraron a nadie. El hombre había desaparecido por completo, dejando atrás solo rastros de su presencia, las cuerdas que habían atado a mi hermana, una chaqueta oscura tirada en el suelo y un olor extraño que impregnaba el aire. Ya han pasado varios años desde aquel día, pero hay cosas que el tiempo no logra borrar. Ana y yo nos mudamos lejos de ese barrio, lejos de esa casa y de todo lo que sucedió allí. Por suerte, lo único que nos quedó de todo eso son solo pesadillas. Esas que aparecen de vez en cuando, como un recordatorio de que el mundo no siempre es lo que parece. Nunca supimos quién era esa persona, ni tampoco qué era lo que realmente buscaba en mi hermana. Esto fue una producción de Trejos Home Studio y Miedos Profundos, narrado por El Cuervo. Si esta historia dejó un eco en tu mente, recordá que hay más esperando en nuestra colección. Pero cuidado, algunos de estos relatos podrían convertirse en tus peores pesadillas. Un saludo de terror.